Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Continuamos con el taller práctico de desarrollo de Spring Web MVC desde www.cesarcancino.com. Continuamos con este taller práctico de Spring, el video tutorial número 6. Acá vamos a aprender a trabajar con validación de formularios. Ya en el video anterior, en el número 5, veíamos cómo crear un formulario sencillo, renderizarlo, ¿cierto? Y tomar esos datos y mostrarlos en otra vista. No quise hacer todo de una vez porque por lo menos a mí me costó aprenderlo, entonces creo que era conveniente primero enseñarte a crear formularios y luego la misma mecánica, ¿cierto? Ahora le voy a colocar una pequeña variante, sí, pero en realidad es la misma mecánica para que puedas procesar un formato de validación, ¿vale? Esto ya te va a dar pie, por ejemplo, para que se puedan crear aplicaciones que permitan, por ejemplo, tomar datos, ¿verdad? Ingresados desde un formulario y tomar esa información e insertarla, por ejemplo, en una tabla de una base de datos, etcétera, que son cositas que vamos a ir realizando más adelante en este taller práctico, ¿vale? Así que nada, vamos a colocar rápidamente entonces las manos en el código. Cerramos la presentación. Como siempre, recordarles a las personas que no me conocen que mi blog es www.cesarcancino.com. Desde acá puedes ver todas las clases que vamos publicando y un tema importante, ¿cierto? Respecto de las descargas. En cada uno de los videos recuerda que tienes un enlace acá, ¿cierto? Un botón que dice descargas y acá te vas a poder descargar un archivo .rar que tiene el video en formato MP4 con mejor calidad de lo que lo ves en YouTube y el código fuente también para que lo puedas comparar con lo que tú vas realizando. Bien. También aprovecho de invitarte, ¿cierto?, a participar de nuestra nueva plataforma llamada www.manosenelcódigo.com. Desde acá estamos realizando lo mismo que hacemos en el blog, pero la diferencia es que acá estamos haciendo clases en vivo. Puedes entrar acá a la sección de programación semanal, puedes revisar la hora de tu país en la que son las clases y fíjate que por ahora tenemos 3 clases semanales, pero eso ya lo estamos ordenando. Los días martes estamos enseñando PHP, los días miércoles estamos enseñando G-Framework y los días jueves por ahora estamos enseñando Java Enterprise Edition para aquellas personas sobre todo que por ahí todavía no aprenden bien a trabajar con Java, entonces sería bueno que te metas acá. ¿Cuál es la idea para participar? Nada, solamente tienes que ir acá abajo, registrarte, bien, llenar este formulario y suscribirte acá a nuestro canal de YouTube, en este caso para que puedas ir recibiendo los feeds de cada uno de los de las clases en vivo, de los videos, de los hangouts que desarrollamos, ¿vale? Dicho eso, entonces vamos a colocar manos en el código con este proyecto nuevo, ¿cierto? Con el que vamos a trabajar. Vamos a crear entonces acá un proyecto nuevo, lo vamos a llamar Taller Spring 5. En este caso lo vamos a hacer desde acá. Un proyecto Java Web, un Web Application, lo vamos a llamar entonces Taller-Spring 6, ¿cierto? Así debería ser. Siguiente, esto lo vamos a dejar por defecto. Siguiente. Y una vez que eso cargue, elegimos acá Spring Web MVC, ¿verdad? Para poder trabajar. Lo demás lo dejamos todo por defecto. Y presionamos en terminar. Nada nuevo respecto de lo que veníamos haciendo. Bien, acá ya se abre todo, ¿cierto? Cerramos el Application Context que por ahora no nos sirve. Este index también y el redirect también porque no nos sirven para nada. Vamos a crear entonces un par de paquetes acá para trabajar, un poco algo bastante similar a lo que hacíamos en la clase pasada. Un Java Package, lo vamos a llamar por ejemplo com.manos en el código.control. Bien, vamos a crear otro paquete acá que lo vamos a llamar por ejemplo com.manos en el código.modelos. Bien, y la idea es que acá nosotros desarrollemos toda la funcionalidad con la que nosotros queremos trabajar. Entonces, en principio, acá en el paquete de modelos vamos a crear la clase cierto pojo, muy similar a lo que hacíamos en la clase anterior. Vamos a llamar, por ejemplo, persona. Bien. Y acá entonces, bueno, ya sabes, ¿cierto? Hacemos lo mismo que hicimos en la clase anterior, aunque ahora le vamos a agregar un par de campos más. Por ejemplo, vamos a agregar un private entero, en este caso llamado id, private string nombre. Vamos a, acá me equivoqué, es string. Vamos a agregar acá un private string
correo, bien, private int país. Bien, vamos a crear, en este caso país, lo vamos a manejar con un select. Te voy a enseñar a crear un select desde los formularios de Spring. Agregamos los constructores, insertar código, en este caso un constructor vacío y luego un constructor. Ya esto todo lo tenemos ultra explicado, ¿cierto? El ID lo excluimos, ¿cierto? Porque eso es para otra cosa. Y agregamos también los métodos getters and setter. Nada nuevo, esto ya nosotros lo habíamos explicado. En este caso ya están encapsulados los campos porque tienen el modificador de acceso private delante. Entonces no hay que hacer nada ahí. Listo, ahí están los métodos getter and setter. Guardamos con control S y bueno, ya está lista nuestra clase Pojo para poder trabajar. Vamos a crearnos el controlador en este caso para poder trabajar. Lo vamos a crear acá en el paquete controller. Clic derecho, Java Class. Y lo vamos a llamar, por ejemplo, form controller. Bien, y acá entonces la idea es que desarrollemos la funcionalidad de nuestro controlador. Algo muy similar a lo que hacíamos en la clase anterior, aunque va a tener algunas variantes. Borramos acá los comentarios que no me gustan mucho porque me ensucian un poco el código. Y lo primero que vamos a hacer es colocar acá arriba, por ejemplo, si revisamos nosotros, no me recuerdo cómo lo hice en la clase anterior, vamos a colocar arriba las anotaciones, ¿cierto? Para que nuestro controlador, en este caso, sea definido, nuestra clase sea definida como un controlador. Acá, por ejemplo, nosotros no le colocamos ninguna anotación en el ejemplo que hacíamos en la clase 5. Acá sí lo vamos a hacer. Vamos a colocarle primero la anotación controller. Bien. Y vamos a agregar también la anotación acá arriba, request mapping. Bien. En este caso de org Spring, ¿cierto? Para poder trabajar. Cargamos acá la anotación de org Spring Controller para definir esta clase como un controlador. Lo vamos a hacer todo un poquito más profesional. Y acá en el request mapping vamos a colocar entre comillas form.htm, que es el formato de la petición. Esto significa que ahora en los métodos nosotros no le vamos a agregar el request mapping con la propiedad value, solamente le vamos a agregar el request mapping con la propiedad method. Bien, bien interesante eso a tener en consideración. Vamos a crear acá el método en este caso para poder trabajar. Un request mapping, ¿cierto? Nada nuevo de lo que veníamos haciendo. Un request mapping. Y acá, como le colocamos el request mapping con la ruta acá arriba, lo dejamos tranquilo ahí. Y acá solamente le vamos a colocar la propiedad method. En este caso es request. En este caso method igual a request method, en este caso get, ¿cierto? Que es con el cual se va a gestionar la petición de este archivo, de este formulario. Vamos a crear un método en este caso de tipo model and view para renderizar en este caso la carga de este método. Lo vamos a llamar, por ejemplo, form. Bien, y acá empezamos a trabajar. En la clase pasada, por ejemplo, fíjate que lo habíamos hecho con el Model and View utilizando el constructor. Ahora lo vamos a hacer un poco distinto. Por ejemplo, vamos a crear la instancia de Model and View para que vayas viendo que se puede hacer de varias maneras. Lo colocamos en una variable, por ejemplo, map igual a new Model and View, en este caso. Bien. Y ahora cargamos lo clásico, ¿cierto? Map. Primero tenemos que importar acá la clase, ¿cierto? Import model and view para que no nos dé problemas. Y ahora decimos map.setViewName. En este caso form se va a llamar la vista. Luego agregamos un objeto, en este caso map.addObject. Bien, y acá le vamos a pasar como parámetro persona en este caso, que es la clase que tenemos en este caso en los modelos. Por lo tanto, persona new persona, un poco similar a lo que hacíamos antes. Y acá retornamos mab, ¿cierto? Y el método está listo para trabajar. Tenemos un error, pero es porque seguramente, de hecho no lo hemos hecho, no hemos importado la clase persona. La importamos acá y el error debería desaparecer. Ahí está nuestra clase persona íntegra, ¿cierto? Lista para trabajar. Vamos a ir al dispatcher servlet, nada nuevo. Vamos a declarar acá el bin, ¿cierto? Aquí colocamos el name, en este caso. Y aquí lo vamos a llamar form controller. Reitero, nada nuevo respecto de lo que hemos venido haciendo. Class igual a com.setViewName.
manos en el código .controller.formController. Y creamos acá el prop necesario, ¿cierto? Para poder trabajar. En este caso acá va a ser form.htm y esto va a estar asociado al controlador form. Me faltaría crear, si no me equivoco, el controlador. Voy a cerrar esto, por cierto. Me faltaría crear el JSP, ¿cierto? Que está asociado a la petición. Entonces vamos a ir acá al archivo, al directorio JSP dentro de webinf. Esto también ya está explicado, ¿cierto? Y creamos un archivo de tipo JSP al cual vamos a llamar form. Borramos todo esto, ¿cierto? Que por ahora no nos sirve para nada. Vamos a traernos, por ejemplo, vamos a aplicar acá el snippet de Bootstrap, por ejemplo, para hacer que esto se vea un poquito mejor. Vamos a ir acá a Getting Started y vamos a copiar el snippet de Bootstrap para poder trabajar. Lo vamos a colocar acá en la etiqueta Head. Bien, vamos a borrar algunas cosas acá. La idea es que nos quede solamente la ruta del snippet. Y le colocamos ahí un slash. La idea es que el snippet nos quede así, ¿cierto? En este caso link, rel, style sheet y ahí la ruta desde el CDN. Este tag también lo cortamos, ¿cierto? Porque estamos trabajando con HTML5. Listo para trabajar. Y ahora, por ejemplo, vamos a agregar acá nuestro formulario para poder trabajar, aunque ahora perfectamente en principio podríamos levantar, ¿cierto?, nuestra aplicación. Antes de levantarla vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a colocar acá, por ejemplo, un div para que esto quede un poquito más ordenado. Por ejemplo, vamos a decir acá div y vamos a utilizar una clase que tiene Bootstrap que se llama container. Bien, y acá, en este caso, acá adentro, vamos a colocar otro div de una clase de Bootstrap que se llama row. Bien, y acá la idea es que podamos trabajar nuestro formulario, ¿vale? Para que en este caso nos quede cierto acorde a lo que nosotros necesitamos. Vamos a colocar acá un H1, ¿verdad? Y vamos a colocar, por ejemplo, ingrese sus datos. Bien, si todo va bien, lo que acabamos de hacer, podríamos compilar nuestro proyecto, clic derecho, run, esperar, tomar un poco de té. Ahí el proyecto se acaba de levantar y si ahora escribimos acá en el navegador form, ahí tenemos ingrese sus datos y fíjate que ahí me queda con el código de Bootstrap, ¿cierto? Mágicamente todo limpiecito sin ningún tipo de problema. Eso quiere decir que ya acá estamos implementando Bootstrap, ¿cierto? Estamos implementando funcionalidades, ¿verdad? Que nos permiten, ¿cierto? Adornar un poquito lo que queremos hacer acá. Ahora bien, no es lo que nos convoca, lo que nos convoca es cargar el formulario. Entonces, recuerda que para cargar el formulario, lo vamos a hacer acá dentro del div row, por ejemplo. Vamos a abrir el tag form. En este caso, primero tenemos que cargar acá el snippet, ¿cierto? Acá arriba. El tag lib. En este caso, cargamos acá el tag lib. En este caso, el prefijo va a ser form. Y la URL, en este caso, va a ser http www.springform, que es lo que nosotros queremos usar. Creo que con esto debería funcionar. Vamos a ver. Vamos a colocar acá, por ejemplo, form, form, ¿cierto? Lo cerramos. Y ahí ya tenemos listo nuestro formulario. En la clase anterior nosotros no le habíamos agregado ningún parámetro acá. Ahora le vamos a agregar un par de parámetros. Por ejemplo, el parámetro method, ¿cierto? Post en este caso. Y acá le vamos a agregar un parámetro que se llama command name. ¿Y qué le vamos a indicar acá en command name? Le vamos a indicar el nombre de persona, que es el objeto que le pasamos acá a través de addObject. En este caso lo llamamos persona porque es una instancia de la clase persona. Este nombre se podría llamar manzana, pero se recomienda que siempre tenga el nombre del objeto con el que queremos trabajar. En este caso, entonces copiamos acá, donde dice command name persona. Si vamos al navegador, actualizamos, aparentemente no sucede nada, pero si revisas el código fuente, fíjate que se te generó el tag acá con form y de persona, que es el command name que tú le asociaste, y el action va a ir al mismo, a la misma petición, en este caso form.html, pero ahora con el método post, que es algo que tú ya sabes procesar, aunque ahora lo vamos a procesar de manera un poquito diferente, ¿vale? Y ahora perfectamente, por ejemplo, podríamos crear acá los campos, por ejemplo, en párrafos acá. Vamos a crear, por ejemplo, form label.
¿cierto? Cerramos esto acá, colocamos nombre, ¿cierto? Y acá le pasamos form, por ejemplo, nombre, que es lo que representa el campo, que acá sería path, ¿cierto? Path nombre. Y ahora creamos el input, form, dos puntos, input, ¿cierto? Esto no tiene tag de cierre, le indicamos el path del campo nombre, ¿cierto? Y le vamos a agregar una clase CSS con la propiedad CSS class que se llama form-control. Bien, esta clase es una clase de Bootstrap y como estamos utilizando el snippet del CDN de Bootstrap, debería quedarnos todo esto de esa manera. Vamos a ver. Actualizamos y tenemos un lindo error. Déjame ver por qué. Déjame revisar por qué. Input, label, path, perfecto. Form, label, form, input. En este caso nuestro campo se llama nombre, si no me equivoco. Sí. Perfecto. Acá tenemos form, path. Perfecto. No debería haber ningún tipo de problema. A ver, CSS class, form control y el path se llama nombre. Vamos a hacer un deploy de acá al proyecto. Lo ejecutamos de nuevo y seguimos con el error. Ah, claro, nos está dando problemas acá con el nombre persona, claro, pero es porque... Déjame ver acá. Esta clase se llama persona, el campo se llama nombre, ¿cierto? No debería haber ningún tipo de problema. Y acá tenemos, le pasamos persona, ¿cierto? Y acá en el command name le pasamos persona también. No deberíamos tener ningún tipo de problema. Bien, ahí está el formulario. Fíjate, ahí está el campo nombre con el dato. Me había equivocado, paré el video para revisar y me había equivocado acá en el form controller, en el import. Yo creo que más de alguno de ustedes se dio cuenta. Le había colocado web portrait acá y bueno, ya sabemos que es web servlet. La verdad no me di cuenta, por eso no me cargaba nada. Bueno, acá ya tenemos, fíjate, el campo nombre, ¿cierto? Y el formulario. El campo nombre, ¿cierto? Y su label y le agregamos la clase form control de Bootstrap y te queda más o menos con este pequeño formato. Bien, vamos a hacer lo mismo con los demás campos, en este caso con el correo y el país en este caso. Entonces vamos a colocar acá un poquito ahí para que nos quede más o menos ordenadito todo esto. Voy a copiarlo por acá arriba, acá abajo mejor. En este caso el otro campo es correo. Acá en la etiqueta, por ejemplo, voy a colocar email y acá el campo va a ser correo. Bien, si actualizamos acá, ahí debería cargar el campo correo sin ningún tipo de problema. Y ahora, por ejemplo, el campo países, que fíjate que es un entero, yo lo podría colocar con un campo select. Por ejemplo, podríamos colocar un párrafo acá, utilizamos form, label, ¿cierto? Cerramos, vamos a decir que ingresen acá al país. Y el path en este caso va a ser país, ¿cierto? Y ahora vamos a agregar acá un campo de tipo select en este caso, que es con el cual nosotros vamos a ingresar los datos respectivos del país. Para eso vamos a escribir acá form select. Bien, esto tiene un tag de apertura y un tag de cierre. Bien, y acá le vamos a colocar el path, ¿cierto? Correspondiente a país y la clase, class CSS, ¿cierto? CSS class form-control. Y los options se pueden colocar de a uno o se pueden colocar como una matriz. En este caso lo vamos a colocar desde un mapa. Vamos a colocarlo uno primero. Vamos a colocar acá form, dos puntos, option. Fíjate que está el option y el options con ese. El segundo es para cuando tú le quieres pasar, por ejemplo, un array list, un mapa. En general acá se pasa un objeto map. Ahora lo vamos a ver. Vamos a pasar un primer option, en este caso, con un value 0, por ejemplo. Y acá le vamos a colocar, por ejemplo, selección. Bien, si todo va bien con esto, actualizamos acá. Y ahí está, fíjate, el país desde un campo select. Podríamos revisar acá el código fuente, fíjate, y todo limpiecito, sin ningún código ahí. Por ejemplo, lo que no me gusta de .NET a mí, aunque vamos a hacer clase de .NET acá, pero no me gusta que a veces te ensucia el código fuente. Entonces, ahora la idea es que carguemos los datos acá en la etiqueta país. Antes vamos a colocar acá en el mismo formulario un tag, vamos a colocar un HR acá, por ejemplo.
y vamos a colocar un tag input, por ejemplo, input de HTML, por ejemplo, con un type submit, por ejemplo, para que se envíe el formulario, y un value que diga enviar, por ejemplo. Y le vamos a agregar la clase form control de Bootstrap, ¿cierto? Ahí para que el formulario quede con todo el formato de Bootstrap. Ahí está. Entonces la idea es que cuando se envíe el formulario, se presione ese botón, se va a enviar el formulario. Vamos a hacer varias cosas acá. Lo vamos a validar el formulario, y vamos también a cargar los datos acá en el select, por ejemplo, que esto me lo preguntó un alumno por interno. Entonces primero hagamos lo del select. Vamos a crear acá un método en el form controller, por ejemplo acá, método para poblar nuestro select. Bien, entonces para nosotros poder poblar un select hay varias formas de hacerlo. Lo podríamos hacer, por ejemplo, cargando los datos de forma directa acá en el formulario, ¿cierto? Con los mismos options acá. Pero en el caso, por ejemplo, que tengamos un select que traiga información que provenga de una base de datos, por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos crear acá, por ejemplo, un objeto de tipo model attribute, en este caso, que pertenece a esta clase org, esta que tenemos acá. Y acá en model attribute le vamos a colocar el nombre a nuestro atributo, por ejemplo, país lista, por ejemplo. Bien, vamos a crear un método acá en este caso, public, un método de tipo map, bien, en Java. Vamos a colocarle acá el objeto diamante, en este caso, el tipo de dato de entrada y el tipo de dato valor, en este caso, ambos de string. Le vamos a colocar, por ejemplo, listado países al método, bien. Abrimos y cerramos paréntesis, ¿verdad? Para poder crear en este caso lo que necesitamos, y abrimos y cerramos las llaves. Bien, entonces la idea es que este método nos retorne un objeto de tipo map, ¿cierto? De la clase Java util.map. Entonces la importamos, ¿cierto? Bueno, acá tenemos un error, pero es porque todavía no hemos importado nada. Vamos a crear nuestro objeto. Por ejemplo, acá vamos a escribir map, aplicamos el método diamante, en este caso string, string, ¿cierto? Y acá decimos país, por ejemplo, igual a new, y vamos a crear un objeto de tipo linked hash map, en este caso, ¿cierto? Con el método diamante acá abrimos y cerramos, y colocamos aquí punto y coma. Con esto lo que estamos haciendo es crear un mapa que tiene un valor de cadena, y el segundo valor también es de cadena. Se va a llamar país, y ahora simplemente le vamos agregando valores. Por ejemplo, decimos acá país.put, ¿cierto? Y le agregamos los dos valores que necesitamos en este caso. Aquí sería, por ejemplo, el primer valor, por ejemplo, 1. Y acá le colocamos el país, por ejemplo, Chile. Bien. Y acá le vamos asignando más valores. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Ahí 5 le vamos a colocar. Y retornamos finalmente acá el objeto país, ¿cierto? Que es el objeto de tipo map. Entonces acá, por ejemplo, colocamos 2, México. 3, por ejemplo, Colombia. 4, por ejemplo, Bolivia. 5, por ejemplo, España. Me gusta España, pero no por el país, sino por escribir España, porque tiene una I, por ejemplo. Entonces por eso yo siempre lo uso. Y el 6, por ejemplo, Argentina. Entonces, cada vez que tú quieras pasar o poblar, en este caso, un objeto de tipo select, acá un dropdown, alguna lista, vas a crear el método acá en tu controlador, ¿verdad? Lo vas a marcar, en este caso, con el objeto model attribute, con la anotación model attribute, le vas a dar un nombre acá, y con este nombre tú lo vas a recoger al otro lado. Estos datos podrían perfectamente haber cargado desde una base de datos, pero no lo vamos a hacer ahora. Entonces ahora, por ejemplo, aquí en el select que tenemos en el formulario, vamos a añadirle, por ejemplo, un form, en este caso, un form de tipo options, en este caso, options con S, bien, y lo cerramos ahí, ¿cierto? Y acá le vamos a dar un valor, en este caso, y de hecho creo que esto lo podríamos cerrar de esta manera, con un slash simplemente, y vamos a darle, por ejemplo, el valor items, bien, y aquí, como un expression language, le vas a indicar, en este caso, país lista, que es el nombre, ¿cierto?, que le diste acá en la anotación model attribute. Voy a copiarlo mejor para no equivocarme. Y si todo va bien, vamos a ver, actualizamos acá.
Esperamos ahí que esta cosa piense, que yo creo que estaba haciendo deploy acá, por eso vamos a escapar acá y actualizamos de nuevo. Bueno, en realidad cargó, pero parece que tengo problemas con el internet. Lo digo por el CDN de Bootstrap. Sin embargo, fíjate que acá ya están los registros cargados sin ningún tipo de problema. ¿Por qué se está demorando en cargar? Es por el snippet de Bootstrap, así que no te preocupes por eso, ¿vale? Seguramente se me tiene que haber caído el internet, vamos a ver. O a lo mejor está caído el CDN de Bootstrap. Suelen pasar ese tipo de cosas a veces. Lo correcto en ese caso, más de alguien me lo va a preguntar, sería bueno haber descargado, ¿cierto? Bootstrap desde su página oficial, ¿cierto? En lugar de estar cargando el CDN. Pero bueno, en estricto rigor, ahí está el campo, ¿cierto? Select con los valores, ¿cierto? Que yo le acabo de cargar. Si reviso el código fuente acá, fíjate que se genera, ahí está el option que nosotros creamos y ahí están los demás options, ¿cierto? El option para Chile, para los demás, ¿cierto? Y los valores, ¿cierto? Él te los coloca ahí con el formato de tilde de HTML. ¿Te fijas? Bien interesante eso de tenerlo en consideración. Exactamente, yo creo que la página de Bootstrap está caída, por eso, o yo estoy caído, yo creo que a lo mejor yo estoy sin internet. ¿No? Tengo internet sin ningún tipo de problema, si es la página de Bootstrap la que está caída. Casualmente tenía que sucederme cuando voy a grabar. Bueno, ahora que ya tenemos cargado acá los datos del formulario, los vamos a validar. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a crearnos ahora nuestro método, ¿cierto? En el controlador para poder recibir la información, ¿cierto? Y validarla. Entonces vamos a colocar una anotación de estas primero acá. Por ejemplo, vamos a colocar acá, recibimos y validamos los datos de nuestro formulario. Colocamos la anotación, en este caso sería .post, ¿cierto? En este caso, .post. Y ahora creamos, ¿cierto? Public. Y ahora fíjate, en el ejemplo anterior, en la clase pasada, nosotros lo habíamos hecho con un método de tipo string. Pero también se puede hacer con un model and view sin ningún tipo de problema. Lo que pasa es que generalmente se hace con un string porque en general no se muestra nada. No se muestra un registro ni nada. Ahora lo vamos a hacer porque en general tiene que ser string. Lo explico de otra forma. Tiene que ser string porque en general los datos que uno toma desde un formulario los inserta en una base de datos o hace algo con los datos. Solamente cuando uno realiza ejemplos a nivel pedagógico, uno toma los datos y los muestra en otra vista, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero en general tienen que ser string como lo enseñamos en la clase pasada. Pero también lo puedes crear como de tipo model and view. Un poco por eso te estaba dando la explicación. Entonces colocamos aquí model and view, lo vamos a llamar form también. Abrimos y cerramos. Y acá, bueno, no hay problema, ¿cierto? Que tenga el mismo nombre porque se van a sobreescribir los métodos. Te recomiendo acá abrir un poco los paréntesis porque le vas a pasar varios parámetros, ¿vale? Vamos a colocar esto más adelante aquí. Y aquí vamos a pasar varios parámetros. Vamos a pasar un parámetro que está definido a través de un atributo que se llama model attribute. Bien, que va a denominarse, va a llamarse persona, por ejemplo. Y lo vamos a colocar como la clase persona P. Es lo primero que vamos a hacer. Luego vamos a usar un objeto que se llama binding result. En este caso, ahí está binding result, que pertenece al paquete org.spring.validation. Bien, lo vamos a llamar, por ejemplo, result. Y vamos a colocar un objeto que se llama session, aunque yo creo que este no es tan necesario usarlo, ¿eh? Pero vamos a ver ahí. Session status. Bien, que pertenece también al paquete de Spring, ¿vale? Lo vamos a llamar, por ejemplo, status. Bien, son en teoría, en principio, tres parámetros que nosotros le vamos a pasar acá a nuestro método, ¿cierto? Con el cual desarrollamos toda nuestra funcionalidad, ¿vale? Y ahora, bueno, esto recuerda que son los paréntesis del método y la idea es que trabajemos acá dentro de las llaves. La idea de esto es que nosotros procesemos todo a través de una clase validadora que esté basada en el objeto validate, ¿vale? Voy a ver si acá ya cargó Bootstrap. A ver si resucitó Bootstrap. Ahí sí resucitó, fíjate, ahí está el select. Entonces, para hacer la validación, vamos a ir acá, por ejemplo, a nuestra clase de modelos. Podríamos hacerlo en una tercera clase, por ejemplo, pero bueno, da lo mismo eso. Yo la voy a crear acá, en este caso se va a llamar aquí en Form Controller modelos, y aquí voy a crear la clase new java class y la voy a llamar, por ejemplo, persona validar. Por ejemplo, se podría llamar manzana, pero en general uno la llama de esta forma. Le borro todos los contenidos que tiene acá y aquí la idea es que nosotros creemos nuestros métodos de validación. En Spring se puede hacer esto también a nivel de anotaciones, pero no lo vamos a hacer. En este caso lo que vamos a hacer acá es implementar implement
una clase que se llama validator de Spring, en este caso. Acá anotamos en este caso el objeto validator y tenemos que implementar un par de métodos. Entonces los implementamos. Tenemos que implementar el método support, bien, y el método validate, que son los dos que requieren en este caso la clase validator para trabajar. En el caso acá del método support, bien, lo que vamos a agregar es la comunicación de este objeto validador con la clase que queremos validar. Entonces acá, por ejemplo, vamos a decir, en este caso, return, vamos a decirle que retorne, en este caso, la clase persona, bien, pues que está en el mismo paquete, por lo tanto no tenemos que hacer ningún include ni nada, punto, en este caso punto, class, punto, is assignable from, que es esta que está acá. Y esto que está acá recibe un objeto de tipo class con esta connotación. Por lo tanto, en realidad le pasamos este objeto type que viene incorporado dentro de este método support. Siempre cuando tú crees un objeto validar, tú le vas a colocar acá adelante el nombre de la clase, ¿verdad?, que tú quieres reemplazar. De hecho, esta clase que yo te voy a regalar te va a servir como plantilla. Entonces, cada vez que tú la crees, lo único que vas a tener que hacer es copiar esta línea y reemplazar ahí la clase que corresponde, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te lo voy a dejar comentado ahí para que se entienda, mira. Por ejemplo, acá en lugar de persona le colocas ahí tu clase. Bien, más de alguien me lo va a preguntar, ¿tendría que crear uno de estos, una clase validator por cada clase? Sí, sería conveniente hacerlo. Bien. Y acá entonces en el objeto validate es en donde nosotros vamos a agregar todos los métodos, ¿verdad?, de validación con los cuales nosotros requerimos trabajar. Por ejemplo, en un principio vamos a colocar uno, ¿cierto?, que nos va a permitir validar, ¿verdad?, que el nombre sea obligatorio. Te recomiendo, lo primero que vas a hacer es crear una instancia de la clase de persona, en este caso, pero no lo vas a hacer con new persona, sino que lo vas a colocar con el parámetro object que viene dentro de este método. Entonces le vas a decir acá persona o. En realidad lo que estás haciendo acá es haciendo una refundición de este objeto para que pase a ser un objeto de la clase persona. Solamente estás haciendo eso. Entonces ahora vamos a ir utilizando un método de la clase validator que se llama, en este caso, déjame ver acá, creo que me equivoqué, es la clase validator, sí, tiene toda la razón. Entonces acá vamos a utilizar un método que se llama validation utils, en este caso, ahí está. Fíjate, y en esto vamos a llamar un método que se llama regex empty or white space, este que está acá. Bien. Y aquí nosotros le vamos a pasar varios parámetros. En este caso, primero el parámetro errors, que viene como segundo parámetro acá de la clase validate. Por lo tanto, simplemente acá escribimos errors. Luego escribimos, entre comillas, el nombre del campo que queremos validar. En este caso es nombre. Bien. Y al final colocamos, bueno, vamos a colocar dos parámetros más. Y uno vamos a colocarlos hacia abajo, por ejemplo, acá. Vamos a colocar aquí, por ejemplo. Vamos a ordenar un poco esto ahí, para que se vea más bonito, ¿cierto? Entonces ahí tenemos errors, ahí tenemos nombre, ¿cierto? Ahí sí. Y ahora acá como tercer parámetro le vamos a colocar que queremos que sea required, ¿cierto? Punto nombre, eso quiere decir que sea obligatorio, coma. Y el cuarto parámetro, en este caso como una cadena, va a representar el mensaje que se va a mostrar en el caso de que este error se ejecute. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar acá el campo nombre es obligatorio, por ejemplo, o lo que tú quieras colocar, ¿vale? Esto va a ir siempre dentro de paréntesis. Esto es bien importante que se entienda, ¿cierto? Porque de esto depende que la configuración quede de forma correcta. En general en los foros lo vas a encontrar así, mira. Déjame ver aquí, taller Spring, que este es el ejemplo que tenía preparado yo. Por ejemplo, esto sería algo así como esto, mira. Que sería hacer exactamente lo mismo, mira. Lo que pasa es que aquí está ordenado hacia el lado. Entonces te fijas ahí, validation utils, ahí está el método, errors, nombre, ahí está el required punto campo, en este caso el campo se llama nombre, y el mensaje, ¿cierto?, que tú vas a retornar, ¿vale? Ahí queda un poco más ordenado, de acuerdo a lo que por lo menos yo lo tomé de la documentación así. Entonces ahora volvemos acá al form controller y teníamos acá nuestro método creado, ¿cierto? El método form de tipo model and view, le pasábamos los tres parámetros, ¿cierto? Y ahora lo que tenemos que hacer es utilizar esta clase persona validar que nosotros tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer acá en nuestro controlador
es generar una instancia o crear un atributo de tipo persona. Entonces vamos a crearlo acá, por ejemplo, private, en este caso de persona validar. Persona validar, ¿cierto? Y lo vamos a llamar, por ejemplo, persona validar. Bien, vamos a crear un controlador, un constructor en este caso. Insertar código, constructor vacío. Bien, y acá en este constructor vacío vamos a pasarle acá, por ejemplo, this.persona validar igual a new persona validar. Bien, y acá entonces este objeto persona validar pasa a ser un objeto de la clase de validación que tú tienes generada ahí abajo. Entonces ahora aquí en tu método de validación, ¿cierto? Lo primero que vas a colocar, lo primero que vas a realizar acá, ¿cierto? La primera configuración que vas a desarrollar es lo siguiente. Vas a decir acá this.persona validar validate. Bien, y aquí le vas a pasar dos parámetros. En este caso el objeto persona, que lo pasaste a través del objeto model attribute como primer parámetro de este método. Ahí está, fíjate, lo denominaste P. Y segundo, el binding result, ¿cierto? Que lo denominaste result. ¿Para qué? Para que la validación se pueda ejecutar de forma correcta. Entonces ahora lo único que vamos a hacer, bueno, si lo tuviéramos como string sería más sencillo, pero ahora como queremos mostrar los datos en una vista, vamos a hacer lo siguiente. En realidad siempre es lo mismo, independientemente de que se haga con string o con model and view como lo estamos haciendo ahora. Vamos a colocar una condición acá, en este caso con un if else. Aquí esto que yo te voy a mostrar acá, tú lo puedes manejar como tú quieras. Yo simplemente te voy a mostrar una forma sencilla de hacerlo. Pero la idea es que tú después lo modifiques y lo adaptes de acuerdo a lo que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, acá lo primero que vamos a decir es si result punto, en este caso result punto, me equivoqué de nuevo, result.hash, en este caso es hash error. Bien, entonces preguntas acá, si result.hashError lo que quiere decir que se ejecutó alguno de los métodos de validación. En este caso el método que colocaste acá es para validar que el nombre sea obligatorio. Entonces si el nombre, por ejemplo, viene vacío, ¿verdad? Va a entrar a esta zona de la condición. Si no, eventualmente se va a ejecutar el código que tú coloques acá en el else de la condición. Entonces, por ejemplo, aquí en este as podríamos colocar, por ejemplo, podríamos colocar, por ejemplo, aquí lo mismo que teníamos acá arriba, en este método, sin ningún tipo de problema. Bien, ¿por qué? Porque ahora queremos que se ejecute la vista, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. En este caso, acá le pasamos el setViewName, el addObject, ¿cierto? Todo marcha según los planes, como dijo por ahí el emperador del universo. En principio con esto debería funcionar. Ahora, si todo va, si en este caso si la validación pasó y el usuario ingresó los datos de forma correcta, vamos a hacer lo siguiente. Cargamos lo mismo, ¿cierto? Lo mismo, pero ahora la diferencia es que le vamos a agregar en este caso objetos, ¿verdad? Que me permitan imprimir los campos. Por ejemplo, vamos a decir acá, en este caso, que nombre es igual al valor de p.getNombre. ¿Por qué p? Para el que se perdió, porque ese es el valor de persona que estamos pasando a través del objeto model attribute. Acá deberíamos pasarle todos los valores que corresponden, ¿cierto? En este caso, correo y país, que creo que son los tres campos que tenemos. Entonces acá decimos correo y acá decimos país. Y acá entonces le pasamos los valores respectivos, en este caso .get correo y acá .get país. La vista debería ser diferente, ¿cierto? Porque acá lo que vamos a hacer es mostrar los datos. Te voy a colocar un comentario acá, por ejemplo. Acá volvemos al formulario. Porque los datos ingresados por el usuario no son correctos. Es decir, que se ejecutó la validación. Bien, y en el caso de que no, acá colocamos, acá entramos, si el usuario ingresó bien los datos.
Yo creo que esto te va a ayudar a aclararte un poco más. Siempre he dicho que es un poco enredado acá el tema de los formularios en Spring, pero sí debo reconocer que es un framework muy potente cuando uno se vuelve bien amigo de él. Entonces ahora acá, en el caso de que el usuario ingresó bien, podríamos mostrar los datos, por ejemplo en el mismo objeto éxito que teníamos en la clase pasada, y podríamos traerlo. De hecho yo tengo uno acá, no me voy a desgastar. Por ejemplo, voy a copiar este que tengo acá. No me deja copiarlo, pero lo puedo copiar desde acá y lo voy a crear acá entonces en mi proyecto, aquí en JSP. Lo voy a llamar éxito, por ejemplo, y voy a copiar todo lo que tengo acá. ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo una llamada a el tag lib de JSTL, ¿cierto? Y acá tengo una lista ordenada. En este caso voy a llamar resultado de los datos, por ejemplo. Voy a colocarle acá el snippet de Bootstrap, por ejemplo. Aquí, ahí está el snippet de Bootstrap, ¿cierto? Un poco ahí para que quede todo más ordenadito, ¿cierto? Entonces ahí está el nombre, el email, ¿cierto? El nombre, fíjate, correo y país, que son los datos que en este caso tú le pasaste desde acá, desde from controller sin ningún tipo de problema. Si lo probamos esto, actualizamos, aparentemente no pasa nada. Si enviamos, fíjate, vuelve acá al formulario, ahí están los datos vía post, ¿cierto? Pero no te muestra ningún mensaje. Fíjate ahora, por ejemplo, que si acá en form, en alguna parte, por ejemplo, colocamos aquí en el formulario, form, dos puntos, errors, fíjate, le colocamos acá, en este caso, déjame ver aquí mis apuntes. Bueno, siempre se me olvidan los códigos porque uno prácticamente los copia y los pega, por eso. Entonces vamos a colocar acá el path al que pertenece. Vamos a agregarle, vamos a cerrarlo primero esto. Y aquí, por ejemplo, en el path tú podrías colocarle el nombre del campo. Entonces, por ejemplo, podrías colocar un nombre, un error acá al lado de nombre, por ejemplo. Entonces, en el path colocas acá el nombre del campo, ¿verdad? Y le podrías colocar acá alguna clase, alguna cosa. Por ejemplo, ¿bien? También puedes colocarle acá un asterisco simplemente, y acá eso significa que te va a mostrar todos los errores hacia abajo, separados por un salto en línea. Entonces podríamos colocarle una clase a eso, por ejemplo, y un elemento. Podríamos decirle que lo coloque en un elemento, element, fíjate, con este tag llamado div, es decir, que te coloque los errores en un div, y le vas a colocar una clase CSS, por ejemplo, CSS class, en este caso una clase que se llama alert-danger, por ejemplo, que es una clase que tiene Bootstrap para, que es muy usada, ¿cierto?, para mostrar errores en pantalla. Entonces ahora volvemos atrás, actualizamos, aparentemente no sucede nada, no tengo nada escrito en el nombre, presiono enviar y fíjate, ahí me muestra el nombre, el campo nombre es obligatorio porque yo tengo que necesariamente escribir algo acá. Si reviso el código fuente, fíjate que el error te lo colocó acá en un div al que denominó persona.errors, le agregó la clase que corresponde y ahí colocó el valor. Interesante, ¿verdad? Podríamos agregarle otro error acá en persona validar. Yo tengo varios creados acá. Por ejemplo, el mail es obligatorio, fíjate. Voy a colocarlo acá. Ahí está. Esta validación en este caso solamente para ver si el correo es obligatorio. No estoy midiendo formato ni nada. Entonces, por ejemplo, presiono enviar y ahora me dice que el campo nombre es obligatorio y el campo email es obligatorio. Si reviso el código fuente, fíjate, ahí los coloca los errores y lo que te dije, los coloca con un salto en línea. Interesante, ¿verdad? Si por ejemplo yo escribo algo en el nombre, desaparece el error, ¿cierto? Y me mantiene lo que está escrito ahí en el nombre, que eso también es bien interesante. Siempre es bueno revisar el código fuente de lo que hace esto, ¿cierto? Y él te agrega ahí la propiedad value, ¿cierto? Con el valor que corresponde. Esto es bueno también y te permite que los formularios te trabajen de una manera bien elegante. Por ejemplo, acá yo tengo un formato de validación para el correo. Entonces, fíjate, mira, acá tengo esta constante. Esto yo lo tomé de un ejemplo de un usuario. Tengo estas tres constantes acá. Estos tres atributos los voy a traer acá a la clase. Después yo te vas a tener el código fuente, así que no va a haber ningún tipo de problema. Ahí están. Aquí va a tener que necesitar estas dos import, ¿cierto? Para poder trabajar. Y ahora, por ejemplo, además de tú utilizar validations utils, tú puedes hacer esto, mira. Puedes cargar tus propios métodos de validación, siempre acá dentro de validate. Fíjate, aquí estoy preguntando con una condición si persona, recuerda que eso pertenece acá a la instancia de persona que refundiste de la clase object, del objeto object que tienes acá. Entonces, si persona.getCorreo es distinto de null, ¿cierto? En este caso, ahí niegan la condición, fíjate, y
persona.getCorreo en este caso está vacío. Bien, entonces lo que haces acá es con thisPattern le aplicas un objeto que se llama compile con este email pattern. En realidad lo estás validando con expresiones regulares, ¿te fijas? Entonces luego acá pregunta si thisMatcher, que es el otro objeto, se ejecuta todo esto, y acá en realidad lo que haces, técnicamente lo que cambias es esto. Mira, para que entiendas, acá lo que tienes que cambiar es el valor del correo o del campo que tú quieras validar, que generalmente va a ser un correo. Aquí también colocas el valor del correo desde el objeto persona con su método getter. Aquí en Matcher también colocas el objeto correo, ¿verdad? Fíjate. Y acá en este caso pregunta si eso .matches es negativo, entonces ejecutas un errors, pero ahora en lugar de regex if empty or white space, en este caso ejecutas un regex value. Y acá es bien similar a lo de arriba, mira, colocas el campo, aquí colocas un valor que se llama el nombre del campo .incorrect, bien, para ver que está mal el campo, y el tercer parámetro es el mensaje. Entonces, por ejemplo, acá yo le coloqué el email y acá concatené persona.getCorreo. Por ejemplo, ahí no es válido. ¿Te fijas? Ahí inicia la condición y ahí se cierra. Si lo pruebo ahora, fíjate, ingreso cualquier cosa acá en el correo y me dice que el email, en este caso, no es válido. Voy a dejar ahí el nombre vacío, voy a ingresar un correo válido, por ejemplo, yo@cesarcancino.com. Y ahora solamente me dice que el campo nombre es obligatorio. Y fíjate que ahí me aparece ese error también, ojo, porque yo le coloqué acá en el formulario, no te vayas a perder, le coloqué acá también al lado del campo nombre este error, ¿te fijas? Entonces es por eso. Yo tengo más métodos de validación acá, por ejemplo, tengo uno para el país, fíjate. Aquí debajo de esta condición, por ejemplo, acá yo pregunto si persona.getPaís es igual a 0. ¿Por qué? Porque fíjate que acá al select yo le coloqué un primer option con un valor seleccione y con un valor 0. Entonces si la persona no ha seleccionado nada, significa que va a llegar ese dato, 0. Por lo tanto yo pregunto acá si getPersonaPaís es igual a 0. Ejecuto un regex value, ¿cierto? Con el nombre del campo. En este caso le digo required.campo y seleccione un país. Si lo ejecuto acá, fíjate, ahí me dice que selecciona un país. Si selecciona un país, por ejemplo Bolivia, ya desaparece el error y queda marcado ahí el país. Interesante, ¿verdad? Vamos a colocarle valores reales, por ejemplo, César Cancino y Chile. Lo envío y ahí están los datos. Ya esto tú lo sabes resolver, ¿cierto? Eso lo podemos resolver aplicando un filtro, ¿cierto? Lo voy a tomar acá de la clase 5. Y con esto vamos a terminar el video. Recuerda que aquí podías aplicar un filtro al archivo web XML, ¿cierto? Para que no tengas problemas con los caracteres especiales. Entonces ejecutamos acá el filtro al final, ¿cierto? Guardamos, esperamos que se haga el deploy, actualizamos y ahí ya desaparecen los errores, ¿cierto? Con caracteres especiales. Te fijas que esto es bien interesante, bien sencillo de manejar en la medida de que uno lo asimile de manera correcta. Al principio se ve súper enredado, pero después de que, como te digo, si le tomas la mano, se ve bastante sencillo. Recomendaciones, créate unos 5 o 6 campos o una clase Pojo con unos 10 campos, por ejemplo, y valídalos. Trata de hacer ejemplos acá en el archivo de validaciones, trata de crearte tus propios métodos ahí. Por ejemplo, esto es poco elegante, esto que yo hice acá también es poco elegante porque esto yo le podría haber tomado de una clase helper con todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahí la idea es que tú lo vayas mejorando. Otra cosa, esto yo también, la respuesta del post yo lo podría haber manejado desde un string. ¿Por qué lo hice desde un model and view? Para poder mostrarte los valores procesados. ¿Por qué lo hice de un model and view? También porque así puedo cargar, ¿cierto? Los mensajes de error nuevamente desde el mismo formulario, y en ese formulario nuevamente necesitaba pasar la clase persona como referencia. Por eso en realidad. Entonces, ya con esto yo creo que debería quedar bastante claro cómo generar un formulario. Fíjate que acá también viste cómo poder poblar un select y cómo poder crear un select. Ahí la persona que me lo preguntó por interno. Y con esto yo creo que ya debería quedar bastante claro cómo procesar los datos de un formulario. Sería todo. Cualquier cosa me dejas un comentario acá en la publicación de mi blog cesarcancino.com, y recuerda ir a manosinelcódigo.com
y registrarte desde acá abajo, ¿cierto? Es importante dar me gusta acá en nuestro fanpage. Yo te coloqué todos los widgets acá en el home de la página, manos en el código.com, así que está muy fácil la tarea. Simplemente tienes que dar me gusta acá, ¿cierto? Y suscribirte acá con este botón a el canal de YouTube, ¿vale? Por lo pronto sería todo, nos vemos en la próxima clase entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga a todos.